como es una figura fundamentalmente intocada porque está estrenándose en la vida pública política puertorriqueña, todavía tiene unos positivos mayores que los negativos versus, por ejemplo, la otra figura que miden, que es la de Rivera Chats. La realidad es que el Partido Popular ha sufrido 3 derrotas corridas y que su base electoral se ha reducido dramáticamente. Y que de hecho ese escocotamiento que llama el comisionado es lo que ha dado base a la fundación de un partido como Victoria Ciudadana, y esa descomposición electoral ha generado al interior del Partido Popular una ansia de renovación que tradicionalmente trae choques entre la vieja guardia y los nuevos pinos, y que están provocando una discusión en la que el Partido Popular se divida entre los viejos y los jóvenes. Creo yo, y era inevitable, si en efecto iba a haber un cambio generacional, pasando en este momento por dolores de crecimiento. Lleva una ventaja Pablo José, y es que su marca política, probado está por las encuestas que se han publicado en los últimos meses, es más fuerte que la del partido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política puertorriqueña. Y bueno, me imagino que estarán esperando que el episodio de hoy verse sobre alguno de los desarrollos de la pelea que se traen en el Partido Nuevo Progresista, que ha llegado ya a niveles, yo pienso que de puntos de no regreso. Y que ya tiene, como yo he dicho aquí, como objetivo principal, de un lado, deshacerse de la figura de Jennifer González, no para las próximas elecciones, sino antes de que termine el cuatrienio. Ya Rivera Chatz anda hablando de residenciamiento. Y de parte de la gobernadora, pues básicamente mantenerse en el poder y mandar el mensaje al PNP de: si ustedes creen que yo me voy a ir, están equivocados y van a tener que cargar conmigo, y si yo me hundo, ustedes todos se van a hundir conmigo. Pero mientras esto pasa frente a todos nosotros, pues en el Partido Popular se ha desatado una polémica que yo creo que engendra mucho más de lo que aparentemente es. Yo creo que es una polémica existencialista de para dónde va y qué es el Partido Popular en este momento. Estamos en julio, y en julio son meses de publicación de encuestas. Estamos al inicio de un nuevo trimestre y normalmente cada trimestre alguien está encuestando y tienen números para comparar. Y las encuestas que se han publicado recientemente, una de la encuestadora Lead Data, dice cosas que me parece a mí que no son sorpresa para nadie. Que el presidente del Partido Popular, que es Pablo José Hernández, el comisionado residente, tiene una favorabilidad más alta en este momento entre el electorado puertorriqueño que ningún otro político, con excepción quizá del alcalde de San Juan, Miguel Romero, y que como es una figura fundamentalmente intocada porque está estrenándose en la vida pública política puertorriqueña, todavía tiene unos positivos mayores que los negativos versus, por ejemplo, la otra figura que miden, que es la de Rivera Chats, que aunque ha tenido una mejoría en su percepción pública en general, todavía tiene mucho más en el campo de la negatividad que de lo positivo. Bueno, y como ahora estamos en el mes en el que para los partidos políticos la discusión de estatus es inescapable, ya pasó el 4 de julio, se acerca el 25, en el medio de eso hay unas celebraciones que ya no se observan, pero que fueron importantes para los partidos políticos, como el natalicio de Muñoz Rivera, y posterior al 25 de julio el de Barbosa, el 27. Pues este es un mes que, siendo verano, tradicionalmente los partidos políticos ensayan movilizaciones, ensayan discursos, ensayan
y sobre todo en un segundo año como este de cuatrienio, ya empiezan a calentar los motores. No es en balde que en el PNP se habían puesto el verano de este año como meta o como fecha para comenzar la búsqueda de un cuadro de candidaturas para 2028 o para decidir si Jennifer González, como dijo Johnny Méndez hace unos meses, era viable o no para un segundo término. Bueno, pues en el Partido Popular hace unos días el presidente envió un comunicado que a muchos de los que nos recibimos pues nos llamó la atención porque tenía el siguiente párrafo, anunciando que el comisionado será el orador de la conmemoración del natalicio de Luis Muñoz Rivera, que fuera también comisionado residente, es el padre de Luis Muñoz Marín, el precursor en el siglo XX del movimiento autonomista puertorriqueño, fundador del partido que da origen posteriormente a lo que hoy es el Partido Popular Democrático. Y allá en Barranquita pues va a haber una celebración del natalicio de Muñoz Rivera en la que el comisionado va a ser el orador principal. Y en el comunicado se incluye el siguiente párrafo. Durante el mensaje, el comisionado residente abordará lo que denomina la claque, entre comillas, un grupo arraigado que trasciende partidos y que, según Hernández Rivera, se vende por contratos, calla por auspicios y perpetúa la mediocridad, la corrupción y la politiquería en Puerto Rico. Cuando yo leí esto, yo dije, no está hablando de PNP. Dice que trasciende partidos, lo que están mandando el mensaje de que hay miembros del Partido Popular incluidos en esa llamada claque. Pero pensé, ¿por qué el comisionado que está enfrascado en lo que en el Partido Popular llaman una refundación, que debe estar en este momento buscando la manera de construir una coalición electoral que le permita ganar la gobernación a la que va a aspirar seguramente en 2028 y la que no va a poder ganar con votos únicamente del Partido Popular? Necesita votos de afuera para poder ser gobernador. Habla de esto, porque esto es una prioridad como para dedicarle el tema de un discurso que el país recibirá como el calentamiento de los motores de su candidatura. Bueno, pues resulta que yo no estaba consciente de que en un podcast como este, que hay tantos ahora en la era digital en la que se discuten los temas políticos en Puerto Rico, igual que en Estados Unidos también, los podcasts se han convertido en una de las fuentes principales de discusión política, de análisis político y también de propaganda política. Pablo José Rivera, hablando sobre la refundación, este proceso de reorganización del Partido Popular, pues había dicho lo siguiente. El Partido Popular se cocotó, vamos a ponerlo así. Es que Sí. yo lo digo constantemente y a veces los enemigos lo usan como diciendo, mira, él mismo critica a su propio partido y piensan que eso me hace daño y al revés, eso lo que hace es que la gente se dé cuenta, pues finalmente están cambiando porque ya era hora. O sea, el Partido Popular estaba atascado en una mentalidad de vamos a ganar siempre que el PNP lo haga mal y podemos rascarle la espalda al PNP para que nos la rasquen a nosotros cuando ellos estén en el poder. Y todavía queda un poquito de eso, o sea, un poquito de esa cultura, pero la hemos empezado a cambiar. O sea, nosotros con esta cosa que llamamos o sea, hizo falta que cogiéramos una pela y llegáramos en tercer lugar para que mucha gente despertara. Entonces, aún viendo esas declaraciones que ustedes acaban de escuchar, pues a uno me parecería que no están tan lejos de la verdad. La realidad es que el Partido Popular ha sufrido 3 derrotas corridas y que su base electoral se ha reducido dramáticamente y que de hecho ese escocotamiento que llama el comisionado es lo que ha dado base a la fundación de un partido como Victoria Ciudadana, que logró en el 2020 unos resultados extraordinarios, elegir gente a la legislatura, que no había pasado en mucho tiempo, de un partido nuevo, y luego, en alianza con el Partido Independentista, desbancar al Partido Popular del tercer lugar en la candidatura a la gobernación y desbancarlo por segunda vez
en la candidatura a la alcaldía de San Juan. Entonces, aún así era un poco inexplicable para mí esta línea de discusión que se va dando dentro del Partido Popular. Y tampoco estaba yo consciente de que en un programa radial un miembro del Partido Popular que ha sido muy allegado a figuras como el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló, o figuras como el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, donde comenzó, creo yo, porque lo conozco hace muchos años, su involucramiento político. El amigo Dani Hernández, que a la sazón tiene varias intervenciones en programas de televisión y de radio como panelista político y que se hace llamar con el seudónimo del Machete, reaccionando a la entrevista que ustedes acaban de ver de Pablo José, había dicho esto otro. Con lo que yo no puedo bregar es con que ahora venga un presidente de la institución que se llama Partido Popular Democrático a decir que esto era una porquería, pero tuve que llegar yo, tú sabes, para ahora organizar esto, y resulta que es que nadie quería hacer nada. Entonces todo lo que había antes, ¿qué? Y toda la gente que se sacrificó, ¿qué? Y toda la gente que estuvo dándole talón a la brea, ¿qué pasa con esa gente? ¿No valen nada? Y como ustedes pueden ver, pues ya ahí hay una controversia de populares contra populares. Porque esto es algo que yo creo que no se ha dicho. En el Partido Popular hay un sector del liderato de ese partido, algunos miembros de la legislatura y algunos alcaldes, que por lo bajo resienten el ascenso meteórico de Pablo José Hernández a la dirección del Partido Popular y que se lo adjudican a su parentesco con Rafael Hernández Colón y a su pertenencia a ese grupo de gente de la élite que han controlado por mucho tiempo los dos partidos políticos de Puerto Rico y se resiente sobre todo por grupos asociados a los esfuerzos de candidaturas a la gobernación fallidas que ha tenido el Partido Popular o intentos de liderato fallidos que ha tenido el Partido Popular en ese lapso de tiempo de 2016 hasta 2024, en que el Partido Popular se le ha hecho imposible por 3 ocasiones ganar la gobernación de Puerto Rico y regresar al poder. Esto es un problema institucional muy importante, que por eso es que lo estamos discutiendo aquí, porque el Partido Popular no pudo ni ha podido ganar elecciones, por ejemplo la de 2020, que estaba prácticamente el PNP había hecho todo lo incorrecto y todo lo posible, algo así como lo que está pasando hoy día, pero inclusive forzar la renuncia de un gobernador y en el peor momento institucional del Partido Popular, pero del Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular no pudo capitalizar porque ya estaba dividido y ya estaba desmembrándose y ya había gente que había migrado hacia ese movimiento Victoria Ciudadana que logró capitalizar electoralmente en esas elecciones de 2020 el descontento con los dos partidos. Y un poco, yo creo que aquí hay un choque generacional que era inevitable, porque parte de lo que le ha sucedido al Partido Popular es que el Partido Popular ha perdido a la gente joven. El Partido Popular ya no es, hace mucho tiempo, y cada vez lo ha sido menos, una opción para el elector que busca ya otras opciones políticas que no son las tradicionales. Y en ese grupo de electores de entre 18 y 35 años, el Partido Popular no han logrado grandes avances. De hecho, ese grupo, contrario a lo que pasaba anteriormente, casi todo gravitó alrededor de la figura de Juan Dalmau y de la candidatura de Juan Dalmau como líder de la Alianza de País, que intentó una coalición política entre el PIB y Victoria Ciudadana en 2024, con el resultado de desplazar al tercer lugar al Partido Popular. Y al mismo tiempo sufrió una sangría de electores más viejos que viendo la elección polarizada
y unas candidaturas débiles, como fue la candidatura a la gobernación del Partido Popular, pues emigraron sin ningún problema hacia el PNP y hacia la alianza, y esa descomposición electoral ha generado al interior del Partido Popular una ansia de renovación que tradicionalmente trae choques entre la vieja guardia y los nuevos pinos. Y yo no estoy diciendo que todo lo que hay alrededor de Pablo José sean nuevos pinos. De hecho, yo creo que parte del problema es que todavía no se avistan un grupo significativo de nuevos líderes ahí que puedan hacer toda una generación política para rescatar, si es posible, la opción política del Partido Popular, sobre todo en el tema del estatus, donde el discurso es un discurso bastante anacrónico, pero que es una forma que tiene el Partido Popular de evitar mayores controversias a su alrededor, porque creo que parte de la apuesta es que el problema fundamental que se vive en Puerto Rico y que ha dado pie a tanto movimiento político incipiente es la insatisfacción del elector en general con todos y principalmente con eso que se llaman los dos partidos, el bipartidismo. Bueno, poco después de eso salió este meme que ha sido seguido por otros, en los que obviamente en una iniciativa desde el Partido Popular se ha decidido ir directamente a atender a este grupo de gente que en el pasado han estado cerca del liderato o han ocupado posiciones dentro del Partido Popular, han sido secretarios generales, han sido comisionados electorales, han sido gente cercana a los líderes legislativos, inclusive hay ahí por lo bajo algunos alcaldes y algunos miembros de la legislatura actuales que no dicen nada públicamente, pero que por lo bajo resienten y que están provocando una discusión en la que el Partido Popular se divida entre los viejos y los jóvenes. Aquí hay unos jóvenes que quieren desplazar a los viejos y que no agradecen a los viejos, y los viejos tienen que reaccionar para que no les quiten el partido, que es básicamente este liderato. Y el meme que ustedes acaban de ver es un meme, obviamente, que viene desde la institucionalidad del Partido Popular, desde la propia dirección del partido, que lo que está es denunciando que, como muchos de estos críticos internos del partido, en realidad son enchufados de la nómina de la contratología con el Partido Nuevo Progresista y acusan a Dani de tener un contrato con el Departamento de Justicia, acusan a otros de tener contratos en la Cámara de Representantes con líderes del PNP. En fin, que el Partido Popular está, creo yo, y era inevitable si en efecto iba a haber un cambio generacional, pasando en este momento por dolores de crecimiento. Esos dolores de crecimiento son importantes y no se pueden obviar, porque aunque sea temprano en el calendario electoral, de la manera en la que esto se maneje institucionalmente, va a depender de si el Partido Popular, a pesar del éxito electoral que tuvo Pablo José en las elecciones pasadas, de verdad se va a convertir en su líder máximo. Lleva una ventaja Pablo José, y es que su marca política, probado está por las encuestas que se han publicado en los últimos meses, es más fuerte que la del partido. Es decir, el Partido Popular tiene una imagen y una fortaleza política que es menor y es más débil que la imagen que proyecta el comisionado residente como líder político en Puerto Rico. Y ante eso, a lo que Dani decía en esa crítica que hacía en la radio, de que se cree Pablo José que él es el partido, pues la realidad es que según los números, en este momento el Partido Popular es Pablo José Hernández, y eso le da un espacio de maniobra para imponer sus visiones y sus acciones, a cambio de lo cual la opción que tienen los militantes del partido, que están deseosos de salir de ese letargo, es escoger su camino
o el camino de la derrota. Y ese es el predicamento. Es un poco, quizás porque hace mucho tiempo ya nadie lo recuerda, pero ese es el trabajo nuestro aquí. Es un poco la misma declaración de independencia y fuerza política que en un contexto inclusive menos débil y más favorable que el que hoy día tiene el Partido Popular, el abuelo de Hernández, Pablo José, el ex gobernador Hernández Colón, cuando tomó las riendas del partido en 1969, luego de la primera derrota, siendo él el único líder que quedaba de envergadura porque era el presidente del Senado en aquel momento, dijo en aquella asamblea de Ponce, en presencia de Luis Muñoz Marín, si mías han de ser las responsabilidades, mías también serán las decisiones. A Hernández Colón eso le funcionó por 25 años, al mando del Partido Popular y desde su cúpula como líder máximo. Si le funcionará en 2028 y en el siglo XXI a Pablo José Hernández para construir una coalición que ya no puede depender únicamente de los militantes del Partido Popular, pues eso está por verse. Y nosotros seguimos mañana.